Continuamos con noticias de la capital, con noticias de Bogotá. Esta pandemia sin duda ha afectado el tema de la economía, el tema del empleo. Las cifras son preocupantes y devastadoras. La recesión que se viene en adelante va a ser bien complicada de manejar. ¿Qué está pasando con los pobres en Bogotá? El llamado de atención lo está haciendo la concejal de la capital, Marisol Gómez. Concejal, gracias por estar en Red Más Noticias. Buenos días. Sí, discúlpenme, muy buenos días, Jenner, ¿cómo está Paula? Pues bueno, sí, efectivamente estamos hablando de la peor recesión en la historia de la ciudad y principalmente estamos hablando de una crisis económica que va a tener un enorme impacto social y es ahí donde usted precisamente, Jenner, habla de la pobreza. Justamente en el 2019 teníamos una pobreza de 11,6% y ya hoy, después de 3 meses de pandemia, tenemos una pobreza de 17,2% según las propias cifras de FEDesarrollo. ¿Esto qué quiere decir, FENER? Esto quiere decir que la parálisis económica nos ha dejado hasta ahora nomás unos 470,000 pobres más en Bogotá. Y eso, si se prolonga por la pobreza, se acercará al 20%. Y con eso lo que tenemos que decir es que hoy tendríamos unos 600,000 pobres más, con lo cual llegaríamos a 1,5 millones de pobres o personas viviendo en situación de pobreza en Bogotá. Por eso yo he sido tan insistente en que además de una gran crisis económica nos estamos enfrentando a una gran crisis, a una gran crisis social. Claro, concejal, esto pues sin duda lastimosamente se veía venir, tal vez está rebasando un poco más las proyecciones que se hacían por parte de especialistas, por parte del mismo gobierno, pero siempre hemos hablado de ese balance entre nuestro tema de salud pública y nuestro tema de economía, y las dos, según los especialistas, deben ir de la mano. ¿Cómo mejorar el empleo, cómo mejorar esta situación de pobreza sin que se nos desbalancee el otro tema importantísimo, que es el tema de la salud? Porque poco a poco vemos que se reactiva la economía y eso implica que, pues gracias a Dios, más personas pueden empezar a trabajar y paliar un poco con estas cifras que se están dando, pero también preocupa el tema de los contagios. ¿Cómo lograr ese balance? Pues Jenner, yo creo que, bueno, hay que decir que obviamente ya la alcaldía, digamos, lo primero que ha hecho es tomar una medida que ustedes conocen, que se llama el programa de ingreso mínimo garantizado para las familias. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ha ido más rápido el crecimiento de la pobreza que la alcaldía. Por lo menos al 9 de junio, yo llevaba muy bien las cifras, hasta el 9 de junio, la alcaldía tenía un retraso del 60% en la entrega de esos apoyos. Había llegado, a esa fecha debía haber llegado a 1,565,000 familias, pero había llegado solo a 110,000 familias. ¿Qué quiere decir? 610,000 familias, perdón. ¿Qué quiere decir? Que el número de pobres aumenta con mayor rapidez que la llegada de la alcaldía. Entonces, primero hay un gran problema porque hay mucha gente en este momento pasando hambre. Usted vio las protestas del lunes, había gente protestando porque decía que no le llegaban ayudas. Y claramente, como usted dice, Jenner, en la medida que la economía se reactive, pues se va a reactivar el empleo y probablemente eso tenga un impacto positivo en el número de personas pobres. Pero en este momento la situación es muy grave porque tenemos 470,000 pobres más, que salen nuevos pobres, no son los pobres de antes, sino nuevos pobres, producto precisamente del aislamiento obligatorio, de la parálisis de la economía y por supuesto de la pérdida de empleo. Concejal, cuando usted nos habla de 470,000 nuevos pobres en Bogotá, específicamente ¿a qué se refiere? Usted sabe que existen como varias dimensiones para definir la pobreza. Aquí estaríamos hablando de qué tipo de pobreza. Estamos hablando de pobreza monetaria. Es gente que dejó de recibir. Ustedes saben que el gran problema de Bogotá es que tiene un alto, no solo un alto empleo informal, sino una cantidad muy grande de gente que trabaja de manera independiente. Es gente que no tiene pues un trabajo formal. En la medida en que hubo una parálisis absoluta en abril, pues el número de pobres empezó a crecer, porque toda esta gente que trabaja en la informalidad, esta gente que trabaja de manera independiente dejó de recibir ingresos
Y entonces, ¿qué pasó? Pasaron a ser nuevos pobres. Era gente, en la práctica, ustedes saben que hay pobres y hay personas vulnerables. Estas eran personas vulnerables con ingresos. Vamos a poner el ejemplo que siempre se pone mucho: un peluquero que tiene buenos ingresos, pero es un trabajo independiente. Cuando llega la pandemia queda paralizado y por supuesto queda sin ingresos. Es una persona que cae en la pobreza. Estamos hablando de nuevos pobres producidos por el desempleo. Y usted lo que propone, concejal, es trabajar en una recuperación social. Así le ha llamado a esa solución que usted está poniendo sobre la mesa para tratar de ayudar a que esta cifra, en primer lugar, se contenga, se disminuya y, pues, por supuesto, no aumente. ¿A qué se refiere con recuperación social? Mire, la recuperación social depende en este momento. En este momento, cuando apenas la economía está empezando a reactivarse, depende fundamentalmente de la alcaldía. ¿Y cómo se hace esa reactivación social? Primero, gastando, o sea, el sector público, en este caso la alcaldía, por supuesto, tiene que empeñarse en generar mucho empleo, porque la empresa privada va a tardar un tiempo en reactivarse. Entonces le corresponde al sector público generar el empleo con todas las obras que sea posible comenzar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuesto, el desafío que tenemos es primero eliminar las trabas operativas que están impidiendo hoy que las ayudas de la alcaldía lleguen oportunamente a esos nuevos pobres, porque son nuevos pobres que no estaban en el censo de personas pobres y vulnerables de la alcaldía antes de la pandemia. Pues es la concejal de Bogotá, Marisol Gómez, a quien le agradecemos estos minutos en Redman Noticias. Gracias por ese llamado de atención y esperamos que ojalá esta situación mejore por el bien de los bogotanos. Concejal, feliz día. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz día, Jenner y Paula.